Se dice que un pastor soñó que mientras iba a una colina en un lugar poco difícil, el pastor cuenta que soñaba cómo él arrastraba una carreta, cómo él arrastraba esta carreta que estaba cubierta de lodo, y cómo él avanzaba lentamente y sentía esta carga tan pesada para llevar adelante esta carreta. Así que él, mientras iba subiendo, veía cada vez más difícil el poder arrastrar esa carreta, y al momento él voltea y cree haber visto a la congregación ayudándolo. Sin embargo, en el momento más pedregoso, más difícil, se puso más lento y no podía avanzar de la misma manera. Así que todo sudado, todo cansado, todo preocupado, él decide volver y voltear, y se había dado cuenta de que los miembros de la iglesia no solo habían dejado de empujar, sino que se habían subido en la carreta y estaban sentados para que el pastor los llevara. Así que el pastor se despierta en medio de aquel sueño pesadilla. Y aunque fue solamente el sueño del pastor, no es menos cierto que en muchas ocasiones nosotros vemos la iglesia desde esa manera. Pensamos que los pastores son quienes deben arrastrar la carreta de la iglesia, y que nosotros como miembros solamente somos espectadores, que nos podemos empujar por un poquito de tiempo, o podemos subirnos a la carreta mientras vemos al pastor o a los pastores arrastrando la pesada carreta. Bueno, en el día de hoy nosotros vamos a ver un texto donde se ve cómo el cuerpo de Cristo interactúa de una manera eficiente para resolver un problema que había nacido justamente en el nacimiento de la iglesia. Un problema que se estaba dando porque las necesidades no estaban siendo cubiertas de manera correcta. Así que déjenme poner el texto en su contexto y veamos cómo a la luz de este texto podemos ver no solamente cómo se escogen personas específicamente para un oficio particular, sino cómo todos nosotros debemos de ver la iglesia como este lugar donde todos servimos o somos servidos. El servicio en la iglesia tiene dos direcciones: nosotros servimos y nosotros somos servidos. Y en el texto de hoy quiero que veamos cómo estos siervos o los siervos de Cristo sirven al cuerpo de Cristo. De hecho, ese es el título del sermón: siervos de Cristo o sirvientes, servidores del cuerpo de Cristo. Si usted nos visita por primera vez, tengo que decirle que la serie inició hace 3 semanas, donde hemos visto varios elementos del cuerpo de Cristo. Toda la serie de 12 semanas busca justamente darnos un entendimiento de cómo luce la iglesia. Si usted recuerda, el propósito de esta serie es ayudarnos a ver cómo como iglesia podemos actuar y andar bíblicamente. Y la primera vez que nos reunimos hablamos de la cabeza del cuerpo y nos referíamos a Cristo, quien es la cabeza. La segunda semana, que fue la semana pasada, hablábamos de la iglesia y cómo somos miembros de este cuerpo. Todos estamos unidos al cuerpo de Cristo. Y en esta ocasión vamos a ver los servidores del cuerpo. Vamos a ver de manera particular un grupo selecto que se escoge para servir las necesidades, pero usted y yo no estamos ajenos al servicio del cuerpo. Así que déjame poner en contexto este texto. Si usted recuerda, a este punto, antes del capítulo 6, nosotros hemos visto cómo la iglesia ha venido creciendo. Si usted recuerda, en Hechos capítulo 2 es donde nace la iglesia, y Pedro, guiado, empoderado por el Espíritu Santo, da un sermón tan contundente donde 3,000 personas se responden al llamado, se bautizan y deciden unirse a esta iglesia, al cuerpo. La Biblia dice que más adelante en el capítulo 47 que el Señor añadía cada día más al cuerpo de Cristo.
Y más adelante vemos que ese crecimiento venía acompañado de la proclamación de la verdad, de la predicación de la verdad. Se predicaba la verdad, se oraba y la iglesia estaba creciendo. Así que Pedro, acompañado en una segunda ocasión por Juan, da otro sermón y ahora se convierte en 5,000 personas. Así que tenemos en el inicio de la iglesia alrededor de 10,000 personas en Jerusalén que han decidido proclamar a Cristo como su Salvador. Algunos que vienen del judaísmo, otros que eran paganos y se convirtieron al judaísmo, pero todos reunidos en Jerusalén en el inicio de esta iglesia. El texto de hoy nos muestra cómo los 12 apóstoles o los discípulos que estaban iniciando el movimiento, pues estaban llamando a los creyentes para escoger hombres para servirle al cuerpo y a las necesidades. Así que leamos otra vez los versículos del capítulo 6 de Hechos, los versículos del 1 al 7. Abra su Biblia, encienda su Biblia o lea en pantalla. Pero por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos encargaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación a toda la congregación, y toda la congregación escogió a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. La idea que este texto nos comunica es clara. El crecimiento numérico de nuevos discípulos trajo un crecimiento de más necesidad, y la iglesia es dirigida a escoger diáconos, así le llaman, servidores, a atender esas necesidades de los desatendidos y a preservar también a los otros líderes en la predicación de la palabra. Como cuerpo de Cristo, este sermón pretende a nosotros como cuerpo de Cristo animarnos a entender la importancia de nosotros participar como siervos, escogiendo otros servidores y también siendo servidos por los servidores. Así que, ¿cómo sirven estos siervos del cuerpo? ¿Cómo servimos o cómo está formada la iglesia? Bueno, y vamos a dar algunas ideas de cómo lucen algunos de esos siervos. Vamos a ver 3 cosas. Esos siervos sirven liderando a la congregación. Esos siervos sirven también escogiendo siervos para el cuerpo. Y esos siervos sirven discipulando a los alcanzados. Vamos a ver algunos de estos 3 elementos de cómo nosotros podemos entender cómo el cuerpo de Cristo y cómo usted en el cuerpo de Cristo puede servir y ser servido. Lo primero que vemos es que hay un grupo de personas que son siervos y están sirviendo por el liderazgo que ellos tenían. Versículo 1 al 4. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Y entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Por tanto, hermanos, escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y el ministerio de la palabra. No sé si usted puede ver aquí que hay un grupo de siervos
que ahora están sirviendo a la congregación, liderando la congregación. Estos siervos no quieren verse excluidos de las necesidades y tampoco descuidar las otras responsabilidades que ellos tienen. Y la situación aquí es bien clara. Por una parte, el crecimiento numérico, muy bueno. A todos nos gusta el crecimiento numérico. Y por otra parte, hay un entusiasmo de ese crecimiento numérico que se está viendo opacado por la murmuración y las quejas. Así que ya usted empieza a ver que el crecimiento es bueno, pero muchas veces el crecimiento va a traer descuidos, quejas. ¿Cuál era la queja de manera particular? Bueno, que había un sector de las viudas que estaba siendo descuidado. El Antiguo Testamento había dado instrucciones claras donde las viudas tenían que ser cuidadas y deberían de protegerse las viudas porque se veían desamparadas. No tenían nadie quien le proveyera, probablemente sus esposos se habían ido, sus hijos se habían ido de la casa también. Así que una viuda estaba únicamente bajo el amparo de la iglesia. Habían dos grupos en la iglesia de Jerusalén, como usted está leyendo aquí. Un grupo de judíos helenistas. ¿Quiénes eran estos? Bueno, eran judíos que no eran de Palestina, de Israel, y que solamente hablaban griego. Y había cierta rivalidad entre esos dos grupos, sobre todo con los judíos nativos. Habían sectores de judíos nativos, puros judíos, que discriminaba de alguna manera a los judíos que no eran nativos, sino que se habían o hecho judíos o que habían adoptado la lengua más común, que era el griego. Aunque eran judíos, no hablaban el idioma. Y lo trágico es que esta tensión se está viendo justamente con sus viudas. Por lo tanto, le daría como más razón a pensar, bueno, las viudas de ustedes no están siendo desatendidas, pero las viudas de nosotros sí están teniendo problemas. Y esto crea justamente una tensión que ellos vienen y traen donde los líderes. Ahora, si usted sigue conmigo el orden de los hechos, usted recordará que hasta ese momento las necesidades de todos estaba y había sido satisfecha. Déjeme demostrárselo por las escrituras. En el capítulo 2, versículo 44, 45, dicen que todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Es decir, había necesidad, se suplía la necesidad y así operaba la iglesia. Más adelante en el capítulo 4 nosotros vemos otra vez, versículo 32, la congregación de los creyentes, de los que creyeron, eran de un corazón y un alma. Ese es el deseo, hermano, de todo pastor, Ese es el deseo de toda iglesia, tener una iglesia que sea de un solo corazón y de un alma. Y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. No había, dice el versículo 34 del capítulo 4, no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos lo que poseían tierras o casas la vendían, traían el precio de lo vendido y lo compartían. Es decir, había una comunión, un común en las cosas. No había necesidad hasta este momento en el capítulo 6, donde por primera vez hay un grupo que está siendo desatendido. Por lo tanto, la queja es genuina. Ellos se acostumbraron a ver una iglesia donde todo el mundo de lo que tenía compartía. Yo tengo 2 zapatos, tú no tienes, yo te doy uno, ahora tú tienes zapato y yo tengo un zapato. Las necesidades era el patrón, era el ADN de la iglesia. Hasta ese momento. Hay una queja, hay una murmuración, hay un grupo de viudas que está siendo desatendida. Pero esa amenaza tenía varios frentes. Porque primero era una amenaza genuina contra las viudas que estaban siendo desatendidas. Si esas hermanas viudas se ven desatendidas, hoy van a tener que pedir, hoy van a tener que quizás irse, o algunas probablemente, no sabemos, morir. Pero la segunda amenaza también es que la iglesia estaba siendo amenazada a una división. ¿Sí o no?
¿Por qué? Porque se da esta tensión. Las viudas, vienen los judíos helénicos, nuestras viudas no están siendo atendidas. O sea que no solamente la amenaza real contra las vidas de las viudas, sino también una amenaza real contra la unidad del cuerpo. Y hay una tercera amenaza también, y es una amenaza contra la predicación y la enseñanza fiel de la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios se estaba viendo amenazada de ser predicada como era de costumbre. De hecho, la iglesia nació y creció y se multiplicó sobre la base de esos dos pilares: oración y predicación. Oración y predicación. Déjame demostrárselo. La Biblia dice en Hechos, en el capítulo 3, que ellos subían, Pedro y Juan subían a la hora novena, la hora de la oración. Eso es ellos, su disciplina de oración. Más adelante también dice que en el capítulo 4, versículo 29, como ellos oraron en el capítulo 31 para que fueran llenos del Espíritu Santo y recibieran la palabra de Dios con valor. Es decir, vamos a ver que la oración era un pilar en la iglesia y también la predicación. Ahora bien, ¿cómo lideraban estos siervos? ¿O cómo servían estos líderes? ¿O cómo lideraban? Bueno, es muy claro que ellos, en ese momento, los apóstoles, ahora también jugando un rol de pastores, estaban sirviendo con su liderazgo. La iglesia tiene un liderazgo, y ese liderazgo tiene la responsabilidad de velar por la salud espiritual de la iglesia, alimentar a la iglesia, proteger a la iglesia. Y los apóstoles aquí, jugando un rol de pastor, estaban sirviendo con su liderazgo, sirviendo, dando dirección. Había quejas. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Le dicen: escojan entre ustedes, dando dirección. Escojan entre ustedes hombres, y le dan características muy claras: buena reputación, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, gente a quien podamos encargar. Eso es dirección, y esa dirección es servicio. Así que estos estaban sirviendo con el liderazgo. También ellos servían orando por el cuerpo de Cristo, como yo les dije en el capítulo 4, versículo 31. Después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. O sea que los líderes no solamente servían dando dirección: hagan esto, busquen aquello, animando a la congregación, sino que ellos también servían orando por la congregación. ¿Y cómo más servían estos líderes? Por medio de la predicación. Mire cómo la iglesia, escuche bien, nace, crece, se multiplica, se sostiene con la predicación y muere cuando se deja de predicar. La iglesia nace con la predicación, la iglesia es sostenida por la predicación, y cuando no se predica, la iglesia muere. Déjeme demostrárselo. En el capítulo 2, versículo 37, donde nace la iglesia, ¿qué está sucediendo? Pedro está proclamando la verdad, predicando el evangelio. Y mire cómo dice el versículo 40 del capítulo 2. Pedro Pedro con muchas palabras testificaba solemnemente y le exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 almas. Pero lea el versículo 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. Es decir, la iglesia nace por medio de la predicación y la oración. Más aún, el Señor seguía añadiendo a la iglesia por medio de la predicación. No hay otra manera. En el capítulo 3, ¿qué pasa? Pedro y Juan van a orar al templo. Ahí se encuentran aquel cojo de nacimiento, a cerca de 40 años de edad. Y ellos, la famosa frase, le dicen: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo que te doy.
en el nombre de Jesús, recibe y él se levanta, aquel cojo. Eso crea una crisis dentro de los líderes religiosos. Lo amenazan a ellos. Ellos no se detienen. Ellos predican otra vez y se convierten ahora 5,000. Versículo 4 del capítulo 4. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron. O sea que estos sirven también con la predicación y la proclamación del evangelio. Y ellos predicaban y no dejaban de predicar, no solamente porque la iglesia nace con la predicación, sino porque la iglesia es sostenida por la predicación en medio de la tribulación. Déjeme demostrárselo por las escrituras. Capítulo 5, Hechos, versículo 21. ¿Qué pasó? El sumo sacerdote y los saduceos, con celos contra Pedro y Juan, le echan mano, lo ponen a la cárcel. Ellos oraron. ¿Qué pasó? Un ángel abrió las puertas de la cárcel. ¿Y usted sabe para dónde ellos fueron? ¿Usted sabe para dónde fueron cuando el ángel le abrió la puerta de la cárcel? Al templo. ¿A qué fueron al templo? A predicar en el templo. Y mire lo que dice versículo 21 del capítulo 5. Habiendo oído esto, al amanecer entraron en el templo y enseñaban. O sea, ellos sabían que la predicación lo iba a sostener a pesar de la persecución. ¿Y qué pasa? El concilio lo trae a ellos y los amenazan y le dicen: ustedes no pueden seguir predicando. Y ellos dicen: bueno, digan ustedes si es justo obedecer a Dios o obedecerlos a ustedes. Pero no podemos callar de las cosas que hemos visto, oído. ¿Y qué pasa en el versículo 29 del capítulo 5? Pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos de obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Luego se levanta Gamaliel y dice: hey, probablemente esta gente sean falsos, no lo molesten, no lo hagan mártires, no lo hagan líderes. Y ellos, a pesar de que los intimidaron para que se callaran, el versículo 41 del capítulo 5 dice que los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Versículo 42, capítulo 5. Y todos los días en el templo, de casa en casa, no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Usted puede ver la importancia que tiene la predicación. Ellos lo sabían, y descuidar las necesidades de las viudas iba a hacer que ellos descuidaran la palabra de Dios. La iglesia había nacido por la palabra de Dios. La iglesia estaba creciendo por la predicación de la palabra de Dios, y la iglesia estaba siendo sostenida por la palabra de Dios. Por lo tanto, ellos no podían descuidar la palabra de Dios. Así que como pastores, los apóstoles que querían seguir alimentando el redil, entonces sirven a la congregación dándoles dirección muy clara de lo que ellos deben hacer para pagar las 3 amenazas que se habían levantado: la amenaza contra la viuda, la amenaza contra la unidad y la amenaza contra la continuación de la fiel predicación de la palabra. Así que en el cuerpo de Cristo hay un grupo de siervos que sirven al cuerpo por medio de la predicación y la enseñanza de la palabra. La próxima semana vamos a hablar de esos pastores. Hoy nos toca también enfocarnos en los diáconos. Y es lo segundo: ¿cómo sirven los servidores en el cuerpo de Cristo? No solamente sirven con estos que Dios ha llamado a dirigir, estos que Dios ha llamado a la enseñanza, estos que Dios ha llamado a darle dirección e instrucción, sino también que los servidores sirven escogiendo diáconos, escogiendo otros servidores. Lea conmigo los versículos 5 y 6. Lo propuesto tuvo aprobación de toda la congregación. Y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía,
A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Entonces siga la línea. Los líderes reciben la queja, ven la necesidad, saben cuáles son las prioridades, ven las amenazas, toman acción, involucran ¿a quién? Al cuerpo, hermanos, al cuerpo de Cristo, a la congregación, y le empodera a la congregación y le dice: escojan hombres, pero no van a escoger lo que ustedes quieran, van a escoger estas personas que cumplen con estos requisitos. Eso es dirección. ¿Y qué hace? La multitud de la congregación, la multitud de los discípulos, empieza entonces a ver en medio de ellos quienes cumplen estos requisitos. Y yo no sé si usted lo está viendo, pero en el ejercicio del cuerpo escoger, el cuerpo está sirviéndole al cuerpo. Usted lo puede ver. En el ejercicio de validar quiénes son estas personas, es la congregación que está sirviéndole al mismo cuerpo. Y mire cómo aquí aparecen entonces los llamados diáconos, el oficio de diáconos. De hecho, la palabra siervo significa, la palabra en el griego es diáconos, de donde viene la palabra diáconos, que significa siervos. Y escogen siervos. Yo creo que es muy claro lo que podemos aprender aquí. Primero, estos siervos deben de cumplir ciertas cualificaciones, ¿ok? Personas que Dios llama a servir y asumir el llamado de siervos, diáconos. Bueno, los apóstoles mencionaron 3 calificaciones: llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Además, deben de ser conocidos por ellos deben de tener un buen testimonio. Y estas era necesario. ¿Por qué? Porque estos hombres iban a manejar recursos. Estos hombres no podían tener preferencias, no podían inclinarse por una viuda o por otra viuda. La viuda del hermano tal sí, pero la viuda del hermano, no, esa después la dejamos para la próxima, para el próximo mes. No, tenían que ser hombres íntegros, iban a manejar recursos, y esos recursos tenían que tener hombres con carácter para poder apagar las 3 amenazas de las que le hablé. Pero Pablo es quien luego, dándole seguimiento al oficio de estos siervos, entonces en el capítulo 3 de Primera de Timoteo nos da una lista más amplia de cómo lucirían estas cualificaciones. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13. Pablo dice lo siguiente: de la misma manera también los diáconos, siervos, deben de ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, no amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el ministerio de la fe con limpia conciencia. Que también sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Cada vez que usted escucha la palabra diáconos, no piense que eso es una posición de autoridad, no, es una posición de siervos, porque eso es lo que significa la palabra. Claro, son líderes, pero son líderes siervos. Son líderes que lideran con el servicio. ¿Ok? Siga leyendo conmigo. Versículo 11 del capítulo 3. De igual manera, las mujeres deben de ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe en Cristo. Déjeme decirle por qué es importante que nosotros veamos estas cualificaciones. Porque muchas veces en algunos círculos el gobierno de diáconos se ha convertido en el gobierno de autoridad, y eso no es sano y no es bíblico. ¿Ok? Los diáconos no son quienes gobiernan, los diáconos son quienes sirven. Los diáconos son quienes están para servir desde el origen, cuando existieron, desde la definición misma de la palabra y desde las cualificaciones mismas de su rol. Pastor, pero yo vengo de una iglesia donde los diáconos eran como los pastores. Ese no es el modelo bíblico, no es un modelo sano.
tienen que tener ciertas cualificaciones. También la iglesia es quien reconoce esas cualificaciones. No es porque yo quiero ser diácono, yo porque tengo tantos años viniendo a la iglesia, no. Es que el diácono es diácono antes incluso que lo llamen diácono. Porque ha servido y ha cumplido con estas cualificaciones que la gente lo puede ver y puede decir, ese hombre es un siervo, esa mujer es una sierva. Usted lo puede ver y lo puede reconocer. Y por eso ellos proponen a unos candidatos específicos. Mire el versículo 5. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Ahora yo quiero que usted vea el rol de la congregación. La congregación observa y la congregación aprueba. Por lo tanto, la congregación no está ajena a la elección de estos siervos. Al contrario, juega un rol activo y juega un rol de aprobación. Valida las cualificaciones. ¿Y a quiénes escogen? A Esteban, un hombre lleno de fe. Imagínese Esteban. ¿Cómo la iglesia reconoció que Esteban era un hombre lleno de fe? Porque Esteban andaba y era un hombre que andaba y tomaba decisiones por la fe. Un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo la iglesia lo reconoció? Porque Esteban hablaba, respiraba, modelaba el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿A quién más? A Felipe, a Prócoro, Nicanor, a Timón, a Parmeneas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Aunque no lo dice el texto, pero es bueno que usted sepa que estos 7 hombres tenían nombres griegos. Parece que ellos fueron la congregación tan sincera y humilde, reconoció entonces a hombres de un trasfondo helenistas también, judíos de ese trasfondo. Es interesante. ¿Quién mejor que siervos helenistas para servirle a las viudas helenistas? Vamos a escoger hombre. ¿Por qué? Porque había un problema del idioma, recuerda, una barrera. Esto se van a entender muy bien con estas viudas. ¿Y qué más? No solamente nosotros vemos que estos siervos deben de cumplir cualidades, no solamente vemos que la congregación escoge y valida a estos siervos, sino también que estos siervos queda muy claro cuál es su rol. No es un rol de autoridad, aunque como dije, son líderes que con su servicio lideran, pero su enfoque es el servicio. Mire como dice el texto, estos van a ¿qué? A proveer para servir las mesas, atender a las viudas. Estos no están gobernando, manejando la iglesia. Estos le sirven a la iglesia. Ellos no tienen una incidencia en decisiones importantes que solo los pastores deben de tomar. Y hago la aclaración para que si en el día de mañana Dios sigue añadiendo diáconos, sepamos cuál es el rol que ustedes están jugando. Nosotros recientemente escogimos 3 nuevos diáconos que le sirven fielmente a toda la congregación: Kelvin, Ariel Méndez y Julio del Carpio. Y de seguro en medio de ustedes habrán más siervos, más diáconos que Dios va a estar llamando. Ahora déjenme aclarar una atención con respecto al oficio que no puedo por mi conciencia dejar fuera. En algunos círculos el oficio de diáconos lo tiene reservado solamente para los hombres. Sin embargo, yo pienso por la escritura, creo que es un oficio que está abierto a las mujeres. Y creo que por el hecho mismo de que la función principal es servir, y veo también las cualificaciones, incluso en el capítulo mismo 3 de Primera de Timoteo, y luego en Romanos 16, a Pablo saludando a la diaconisa Fibe. Por las escrituras, creo que es un oficio que está abierto a las mujeres. Ahora bien, en nuestro contexto, en la congregación en inglés, históricamente lo ha tenido reservado para hombres. Sin embargo, nosotros, como sabemos, estamos sometidos a la autoridad de la escritura, y es justamente lo que queremos hacer como iglesia en los próximos años. Ahora, ¿qué sucede cuando todo esto está en orden? ¿Ok?
Cuando todo esto esté en orden, cuando la iglesia hay un servicio colectivo de la congregación, escogiendo siervos que van a servir al cuerpo de Cristo, líderes claros, dando instrucción, predicando, enseñando, atendiendo, alimentando las almas. ¿Qué sucede? Bueno, el texto dice que la palabra de Dios crecía y que el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera. Ahora bien, pastor, ¿cómo esto me sirve a mí hoy que no soy diácono? ¿Cómo yo puedo ver esto y servirle al cuerpo? Bueno, hay varias maneras. Primero, si la iglesia identifica algún tipo de necesidad en el cuerpo de Cristo, vaya donde los diáconos. Yo le mencioné, Andrew también es diácono, el que toca la batería. Andrew, el norteamericano que habla muy bien español y toca la batería los domingos, él es diácono. Eddie López, históricamente ha sido un diácono. Ariel, Julio, vaya donde ellos y diga, miren, aquí hay una hermana del cuerpo de Cristo en necesidad. Por lo tanto, usted puede también servirle al cuerpo trayendo las necesidades a los diáconos. ¿Y qué van a hacer esos diáconos? Van a canalizar esas necesidades. Por lo tanto, hay una responsabilidad dual de dos direcciones. Usted también puede ver las necesidades y suplirlas, o usted puede también ir donde los diáconos para que ellos las suplan. También cómo usted puede participar. Vea, observe hombres que están continuamente modelando a Cristo, sirviéndole al cuerpo de Cristo, de manera que podamos ser servidos mutuamente. Así que, ¿cómo sirven los sirvientes del cuerpo? Bueno, usted ve, pastores lideran a la congregación, dándole dirección por la palabra, por la oración. También la congregación reconociendo otros siervos y esos siervos sirviéndole al cuerpo sin ningún tipo de distinción o acepción de persona. Y finalmente, ¿cómo le sirvo? ¿Cómo también sirven los siervos al cuerpo? Lo primero que tengo que decir es que todo el que está en Cristo es un siervo. ¿Ok? Y hay una manera en la cual nosotros todos estamos llamados a servir. Y en los versículos finales, versículo 7, discipulando a los alcanzados. Discipulando a los alcanzados. Mire lo que pasaba. La palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos sacerdotes obedecían la fe. ¿Cómo piensa usted que la palabra de Dios crecía? ¿Usted sabe cómo? Cuando sus miembros llevaban la palabra fuera de la iglesia. Y cuando los que llegaban y conocían al Señor, entonces eran discipulados dentro del cuerpo de la iglesia. Y como dije en la ilustración al principio, el predicar el evangelio al perdido, el alcanzar al perdido, el discipular no es solo una tarea de los pastores. No es solo una tarea de los pastores, es una tarea suya también. La palabra de Dios crecía y los discípulos se multiplicaban porque sus miembros estaban proclamando las buenas nuevas que habían recibido y la estaban compartiendo fuera a todos los niveles, aún a los líderes religiosos judíos. El evangelio estaba siendo predicado. Y ahí es donde todos de manera activa formamos parte. Usted y yo somos parte del cuerpo, y usted y yo estamos llamados a servirle al cuerpo, y usted y yo estamos llamados a alcanzar también al perdido. A mí me encanta el saber cómo veo en caso de las mujeres, incluso uno de los grupos de crecimiento, los hombres se reúnen a leer Romanos los sábados temprano en la mañana. Veo mujeres que se levantan a las 5 de la mañana a orar y tienen un grupo de oración y ahí se unen las que pueden. Veo también y escucho también de hermanas llamando a otras hermanas que se han estado descuidando en su andar con el Señor y que se están enfriando. Vemos hermanas llamando a la capítulo para ese es el trabajo, hermanos. Es un trabajo colectivo. Es un trabajo donde todos participamos, donde yo hago un bien espiritual a cualquier hermano de la iglesia.
donde yo le ayudo a aclarar la duda a cualquier hermano de la iglesia, donde yo canalizo las necesidades al cuerpo de la iglesia, donde yo no ignoro las necesidades, sino que yo oro o busco ayuda para proveer para las necesidades. El cuerpo de Cristo está continuamente sirviéndose, y en el texto de hoy vemos escogiendo particularmente a hombres que iban a servirle al cuerpo. Pero recuerde que todos estamos llamados a servirnos. Lo vimos la semana pasada. Todos estamos llamados a servirnos. Moisés, ¿cómo yo puedo servir también? Yo no sé servir. Bueno, si eres miembro, hay muchas oportunidades de servir también. Si eres miembro y quieres seguir y quieres servirle al cuerpo de Cristo, acércate. Si no, comienza a predicar el evangelio a los desconocidos. Y si no, sírvele a tu familia. Esposos, ustedes son siervos de su hogar. Ustedes también están llamados a servir como diáconos a su hogar. Esposos, ustedes pueden servirle a sus esposas. Padres, ustedes le pueden servir a sus hijos. Hijos, ustedes le pueden servir perfectamente a sus padres. Nosotros vamos a ver que eso va a traer una madurez y un crecimiento en nosotros. Sirvamos sin excepción. ¿Qué pasó con la iglesia? Bueno, el texto versículo 7 nos dice que la palabra de Dios crecía y el número de discípulos se multiplicaba, y ese fue el patrón. En el capítulo 9, versículo 31, mire lo que dice: entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, era edificada, andando en el temor del Señor, y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo. Hermanos, es bueno crecer numéricamente. Nos da una idea de que algo está sucediendo. Pero le digo algo, es mucho mejor crecer y madurar espiritualmente. Y esa madurez espiritual viene justamente por ese discipulado que se estaba dando, continuamente sostenidos en la palabra de verdad. Así que los servidores del cuerpo tienen muchos roles. Algunos sirven liderando, dando instrucciones, llamados al pastorado para traer alimento, cuidado, protección a las almas. Algunos son escogidos como siervos, diáconos, para atender las necesidades, incluso de los más vulnerables y los más necesitados. Pero también todos nosotros estamos llamados a servir. Es un llamado colectivo, es un llamado que no debemos despreciar. Iglesia, si tú conoces a alguien con necesidad, ven, acércate donde los líderes, los diáconos, informa de tu necesidad. Si tú quieres servir a los hermanos, pregúntale a los diáconos cuáles son también las oportunidades de servicio. Pregúntale a los líderes, yo quiero servir. El cuerpo de Cristo está formado por servidores, no por espectadores. Y el rol de todo miembro, y hoy lo hablábamos en la clase de membresía, y como cantábamos hoy, es a servir. Es a servirnos y a servir al cuerpo de Cristo, mientras seguimos creciendo espiritualmente y madurando nuestra fe. Si tú nos visitas por primera vez, yo quiero hablarte del más grande siervo, aquel siervo por excelencia, quien ha sido el mayor estándar de siervo. Dice Filipenses capítulo 2 que Él se desprendió de su gloria y tomó forma de siervo para acercarnos a Dios. Si tú nos visitas por primera vez, eso es lo primero, antes de servir o hacer algo en tu vida, lo primero que tú tienes que creer que ese siervo es el único capaz de salvarte de la perdición eterna en la cual está tu alma. Y Él hizo el trabajo y la obra que tú no ibas a poder hacer, ni puedes hacer. Que no hay obra en esta tierra capaz de poder satisfacer la demanda de Dios. Y como no existía obra en esta tierra capaz de satisfacer la demanda de Dios, Dios entonces se hizo hombre y vino en forma de siervo
para que ahora los pecadores como tú y como yo podamos correr a Él y recibir aquella ofrenda de sacrificio y recibir el perdón de nuestros pecados y seguir el modelo de Cristo y ser un siervo que muestra a Cristo. Si tú nos visitas hoy y ese siervo no es tu Señor y ese siervo no es tu Dios, te invitamos a que corras a Él y no dejes a un lado el mayor acto de servicio, el mayor acto de amor, que es aquel que dio su vida para salvarte. Reconoce tu andar, que has fallado, que eres pecador, y recibe la obra de Cristo como la única obra capaz de salvarte. Si ese es el deseo de tu corazón, no te vayas de este lugar sin decir: yo quiero seguir a ese siervo, yo quiero seguir a ese Cristo, yo quiero ser un discípulo de ese Cristo, yo quiero conocer más y seguirlo hasta que Él regrese o me mande a buscar. Iglesia, oremos y pidámosle al Señor ahí que donde estemos nos ayude a ver de qué manera podemos vivir este sermón.